Buenas noches, buenas noches. Bienvenida Brenda, Francisco, Yasmín. Qué bueno verlos nuevamente esta noche. Estoy esperando No manches, maestra, ¿cómo fue? que algunos compañeros de ustedes, bueno, ingresen, les acabo de dar acceso. Solo estoy esperando que ya estén todos. Buenas noches, Yasmín. Francisco, ¿qué tal? Me da gusto, les digo, me da gusto que sean participativos y sobre todo que sigan ahorita haciendo esta asistencia a espacios abiertos, compartiendo sus dudas, sus comentarios. He notado que debido a eso también han mejorado en cuanto a a sus actividades, son más. ¿Sí me escuchan bien? Creo que estoy teniendo algunos problemitas de conexión, pero sí me escuchan, ¿verdad, Yasmín? Daniela, Francisco, Brenda. Sí, 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 me escuchan bien. Como que se traba poquito. Como que se traba las... No, bueno, no alcanzo a escuchar bien, solo algunas partes. No sé si sea mi dispositivo o como interfería la llamada, algo así. No, creo que era mi internet, me aparecía ahorita que estaba un poco inestable, como empieza a llover un poco donde vivo, entonces creo que esa parte es la que nos complica. Pero bueno, creo que ya, de hecho me sacó hace ratito, un momentito la aplicación, pero bueno, creo que ya, espero que sí me escuchen todavía, o un poco mejor. Bien, sí, les digo que mi internet está fallando, pero a ver, déjenme checar. Ya, parece que ya se escucha bien. Ok. Ay, sí, bueno, como les comentaba, entonces, ustedes que están asistiendo a estos espacios, sí, de hecho me sacó más que se trababa, este, Brenda, a ver, déjenme ver si no me cambio. Sí, en momentos se traba y de hecho me saca la sesión, pero espero que ahorita ya vaya un poquito mejor. Si persiste, lo que voy a hacer es tratar de conectarme con mi internet del celular. Esperemos que pues ya vaya un poquito mejor. Ustedes me van diciendo, sale para que si no, pues me vaya cambiando, les digo, a mi otra red. Pero bueno, entonces les decía, pues bienvenidos, después ya de todo esto, bienvenidos a nuestro cuarto espacio abierto. Estamos terminando la semana 2 de aprendizaje y creo que ahora sí, ya hay grandes avances. Les comentaba al inicio de la sesión que ustedes que están asistiendo a estos espacios abiertos, noto que han mejorado mucho. Sus actividades son más completas. Precisamente era la finalidad que ustedes vieran, pues que esto ayudaba para su desempeño. Y sobre eso, pues bueno, ahorita ya lo han comprobado. Sus calificaciones son más altas por estar asistiendo a estos, les decía, estos espacios. Me gusta que hayan ido mejorando, me gusta que consideren también las retroalimentaciones que les hago llegar para que vayan poco a poco haciendo como estas áreas de oportunidad disminuyéndolas. Y antes les decía, es que bueno, tienes diferentes puntos que mejorar, quizá te falta la redacción, más aparte te faltó contestar esta pregunta,
Más aparte, hay algunas faltas de ortografía, etcétera. Entonces, todo eso, pues, ha ido mejorando. Les decía, ya son pocos los elementos que les voy anotando en sus áreas de oportunidad. Y por eso yo creo que es la importancia de generar este tipo de espacios en donde ustedes puedan ir resolviendo poco a poco las dudas que pudieran tener y sobre todo tener mayor certeza de lo que se debe, perdón, de lo que se debe de trabajar. Entonces, pues bueno, ya una vez comentado esto, les decía, vamos a empezar con nuestro segundo espacio abierto para que ustedes lo vayan checando solamente. Bueno, el día de hoy nos vamos a enfocar a un punto que me llama la atención. A veces no nos percatamos cuando trabajamos una actividad y tenemos que redactarla porque en ocasiones nuestra falta de ortografía, nuestra falta de checar esta, pues no falta de ortografía, sino falta de a veces hasta de leer, ¿no? Porque solamente con que lo leamos, perdón, vamos a ir encontrando algunos detalles. Entonces, voy a enseñarles el día de hoy un poquito de estos aspectos que les indico cuando me refiero a la parte de la ortografía y de las reglas de etiqueta. Voy a compartirles primero mi pantalla para que vayamos recordando. eh, los puntos importantes. Espacio abierto, les decía, es nuestro cuarto espacio abierto de semana 2. Les recuerdo mi nombre, Wendy Lucía Rodríguez Álvarez, y el grupo que me corresponde al que estoy creándoles esta sesión. Y esta grabación es para el grupo 029 de la generación 41. Les recuerdo nuevamente que estamos trabajando con la unidad 2, literatura, un acercamiento a otras realidades. Todo lo que vamos a estar realizando en estas 2 semanas, 3 semanas, nos va a servir precisamente para que podamos identificarlo en la semana 4, que es la aplicación de nuestros conocimientos. Ay, una disculpa, les digo que está fallando, pero me voy a cambiar de red para que no tengamos estos problemitas. Denme un minutito en lo que me cambio de red. Ok. Listo. A ver, espero que ya me escuchen mejor. Y también creo que ya el internet ya lo estoy ingresando con mi otra red para que podamos entonces tener esta. Si no, ok, ya se escucha perfecto. Ay, gracias. Ya me estaba yo estresando. Cielos. Entonces, bueno, vamos a retomar el punto que les comentaba. El propósito de esta sesión, y como ustedes lo han venido checando, estamos comprendiendo la visión del mundo que plantean los textos literarios. Es decir, ya estamos, pues, tratando de entender qué es lo que los autores nos quieren dar a conocer por medio de lo que ellos nos plantean. Todo lo que ellos nos narran por medio de sus historias, bueno, nos dan una parte de cómo ellos están comprendiendo el mundo. Por eso tiene mucho que ver las diferentes épocas, los diferentes contextos en los que los autores se desenvolvían. Todo esto les afecta y quizá, ya sea para bien o para mal, ellos comparten estas pues afectaciones las tratan de plasmar en obras. Entonces, por eso es importante que ustedes vayan comprendiendo todas estas visiones del mundo para que entiendan diferentes formas de percibir la misma realidad y como les decía en la sesión pasada, no son mejores ni peores ninguna, todas forman parte pues de nuestro mundo literario. El propósito de esta sesión es brindarles la orientación sobre actividades a realizar de manera que cumplan con lo solicitado y así desarrollar los aprendizajes propuestos. Pero bueno, van muy bien, les decía, van comprendiendo perfecto, pero hay un detalle que todavía está costándonos quizá un poquito de trabajo. Y esto es la parte de la gramática,
de las reglas gramaticales, de los signos de puntuación, etcétera. Entonces, en esta sesión nos vamos a enfocar un poquito más en eso, con la finalidad. También les voy a compartir el material para que posteriormente lo puedan ustedes descargar y lo tengan ya a la mano en caso de que necesiten y digan, a ver, ¿cómo era la regla gramatical de la B? Ah, ok, entonces me voy rápido. Lo que les traje es una versión simple que descargué de internet. Se las voy a compartir y les decía, les voy a dar obviamente la fuente donde ustedes la pueden obtener. Y sobre todo, no es como tal un material que lo haya creado del todo desde el cero, pero lo que estoy haciendo es solamente enseñarles fuentes confiables que ustedes pueden ir encontrando en internet. Em, es muy fácil, es muy sencillo porque en realidad hay muchas, quizá como manuales, ¿no? De reglas ortográficas y quizás son muy, muy extensos. Lo que yo encontré fue este manual que es muy sencillo. Está solamente comprendido en 17 páginas, entonces lo cual a mí me hace ver pues que es muy, muy práctico y solamente menciona algunos detalles. Les decía, este es un manual que lo he descargado de una fuente confiable, por eso es que se los estoy compartiendo. En cuanto al contenido, vamos a enfocarnos en ciertas letras que en ocasiones no hemos identificado del todo, cuál es su escritura, y sobre todo cuando van precedidas o antecedidas de algunas letras. Entonces, vamos a enfocarnos en eso. El uso de los acentos, que a muchos les está fallando el uso de acentos, la puntuación, las comas, los puntos, punto y coma, etcétera. Las mayúsculas, sobre todo cuando estamos redactando nuestras respuestas en las preguntas que nos dan al final de las actividades, preguntas de análisis, de reflexión, o bien cuando iniciamos nuestra participación dentro del foro aprendiendo o en cualquier foro, a veces lo escribimos todo en minúsculas o todo en mayúsculas, entonces hay que identificar cuándo se ocupan. También los signos de interrogación, exclamación, el guión y las rayitas y la raya y el punto, ¿ok? Lo vamos a tratar, les digo, de una manera breve, pero tratando de que ustedes vayan comprendiendo de manera general. Ya lo van ustedes a descargar y ya entonces van haciendo como que ciertos análisis de lo que vayamos comentando. Tenemos también, además de todo lo anterior, vamos a revisar el uso de la coma, de los puntos suspensivos, de los dos puntos, punto y coma y paréntesis. Esto les digo solamente es con la finalidad de que tengan una mejor redacción, que se apeguen precisamente a las reglas de etiqueta. Entonces, esto es muy fácil, solamente son las reglas de la B cuando va después de la M. Se escribe una B después de la M. A veces confundimos y decimos, bueno, es que va una N, por ejemplo, tambor. Y no, debe de ser una M siempre, MB, MB, en cualquier palabra. Por ejemplo, tenemos la palabra tambor, ay, perdón, mambo y temblor. No podemos decir temblor con N ni temblor con V. Siempre van estas dos como juntitas, ¿no? La sílaba termina cuando termina con el sonido B, por ejemplo, club, ¿no? Una sílaba que termina con el sonido, la sílaba. Es decir, no nada más la última letra, sino, por ejemplo, objetivo, subjuntivo y club. Otras, por ejemplo, también cuando tenemos todos los verbos que terminan con vir, escribir, describir, inscribir. Hay excepciones como hervir, vivir, servir. Pero entre más practiquemos y tengamos como en nuestra mente estas categorías de estas letras, pues va a ser para nosotros más fácil cuando vayamos escribiendo. Sobre todo ustedes que están creando sus actividades de cero, ¿no? Entonces, por eso va a ser importante que vayan considerando estas reglas gramaticales. Además, les decía, cuando escribimos nuestras redacciones dentro del foro, es ahí cuando salen todos nuestros posibles errores. También se escriben con veto los verbos conjugados en pretérito del modo indicativo. Ejemplo, terminaba, caminábamos, amaba, iba, ibas, íbamos, ¿ok? También cuando tenemos que van seguidas de consonantes como una L o una R, blanco, amable, brisa, costumbre, BR, BL, etcétera.
Esas son las que también van a ir como juntitas. Hay algunas que te les digo, tengamos que practicarlo para que entonces ya las asociemos fácilmente. Cuando, por ejemplo, alguna palabra tiene este inicio, digamos, y sus derivados. Cabeza, por ejemplo, y cabeza va con B, B labial y sus derivados, por ejemplo, cabezal. De igual manera tenemos la palabra tubo y su derivado sería entubado. Si tubo se escribe con B, B labial, perdón, entubado también debe de ir. Igual no hay como por qué cambiarles la V o la B, B labial. Borracho, borrachera, de igual manera tenemos que se escriben con B. ¿Ok? Voy a avanzar un poquito para que no nos tardemos tanto en esto. Ay, creo que avancé demasiado. Todas estas también son B cuando van después de las sílabas sa, si, so, su, sabor, por ejemplo, si, veria, soberbia, su, basta, etcétera. Excepciones también sabia, soviético, perdón, pero hay muchas palabras que son más fáciles de usar que las excepciones, ¿no? Pero aún así es importante pues que las vayan sabiendo. Esta, por ejemplo, las sílabas A, B, O, B y sub al inicio de cada palabra, por ejemplo, abdomen, obsequio, subrayar, también deben de llevar. De igual manera, las que terminan con bundo, bundabilidad, ble, meditabundo, abunda, agradable, disponibilidad y sus excepciones, movilidad y civilidad. ¿Ok? Importantes. Les digo, las de la B. A veces son demasiadas, ¿cómo les puedo decir? Algunos pequeños detalles. Los detalles son demasiados en cuanto a ortografía, pero voy a empezar a comentarles dentro de sus retroalimentaciones cuáles son las palabras que les están fallando para que ustedes las vayan reconociendo y las modifiquen. Siempre les indico, búsquenlo dentro del el diccionario de la Real Academia Española, el diccionario de la RAE, para que lo puedan verificar. Pero también es mucho de lectura. Si ustedes leen constantemente, si tienen el hábito o al menos van leyendo dentro de lo posible, esto les va a ayudar a ustedes a mejorar su redacción, pero sobre todo su ortografía y sus signos de puntuación. A veces no lo vemos, decimos, bueno, pues me imagino que se escribe así, pero ya cuando lo vamos leyendo y es constante esta acción, entonces vamos asimilando vocabulario, les decía, signos de puntuación, inclusive hasta maneras de argumentar mejor porque tenemos más información. Entonces, por eso les digo, este es también otro recurso dentro de los cuales, aparte de la lectura constante del diccionario de la Real Academia Española, este material considero que también les puede servir bastante. Tenemos ahora las reglas de la C, todo lo que decimos luego con ito, ¿no? Cito, cita o con illo, sillo, silla, sencillo, sencilla. Ejemplos, pedacito, nochecita, calzoncillo, manecilla, pececillo, lucecilla. Todas las que terminaron con Z, pero que después vamos a hablarlo como en manera plural. Entonces, si luz termina con Z, de manera plural, vamos a agregarle la ES, pero entonces la Z, perdón, ya cambia a C. Luz, singular, luces, plural. Igual. Cruz, singular, cruces, plural. Lápiz, singular, lápices, plural. Y capaz, singular, capaces, plural. De ahí tenemos los que se escriben con la terminación ción, destrucción, dirección, pero que no sean más como, quizá que sean como los derivados, ¿no? Destructor, destrucción, director, dirección, ¿ok? Todos los que terminan con ser, ceder, sir, sendir, cibir, cidir, coser, conceder, decir, recibir, pero con excepciones como asir y coser, ¿ok? Vamos a avanzar. No voy a tocar todos los puntos, solamente es como de manera general. Por eso les digo, les mando el documento y ustedes quizá ya con detenimiento podrán leer todos los ejemplos. Con G, pues está fácil.
todo lo que empieza con geo, geométrico, geología, también todo lo que termina con gia, ginecología, morfología. De igual manera, sonidos como gia, gión, gión, por ejemplo, regia, plagio, región. Palabras que terminan con gésimo, cuadragésimo, trigésimo. Bueno, son otros ejemplos. Esto es algo que les falla mucho, el sonidos con G, G, de los verbos en infinitivo que parten del ger y del gir. Por ejemplo, recogemos del verbo recoger. Dirigimos del verbo dirigir. A veces le agregamos una U o a veces le agregamos una J. Bueno, hay excepciones con crujir y tejer, pero si ustedes identifican, entonces recoger y dirigir deben de ir con G, sin la U, con G y sin la U. Otros ejemplos, terminaciones con G, por ejemplo, todos estos, génico, genario, géneo, entre otros, hígena, hígeno, higerio, por ejemplo, angélico, onagenario, original, ligero, neologismo, su excepción es con espejismo. Letra H, todos que empiezan con sonidos IDR, hiper, hipo, hidroeléctrica, hiperactivo, hipódromo. Esta también a veces no la están agregando en algunas palabras, pero les digo, ustedes la van identificando ahorita conforme lo vamos checando. Seguramente van diciendo, ah, mira, yo lo escribí mal entonces. Bueno, van agregándolo a su vocabulario. Cuando entre dos sílabas de una palabra, la primera termina con consonante y la segunda empieza en vocal. Ejemplo, anhelo, exhibición, exhortar, inherente, inhalación. ¿Ok? Su excepción sería la palabra inadecuado. Voy a avanzar un poquito más. Todas las palabras que contengan el seguido de una vocal. Ejemplo, humanidad, húmero y humillante. Nos pasamos a la letra J. Todas las combinaciones de aje, eje, ige, oje, uje, ajeno, ejecutivo, dije, ojeras, uje. Tenemos también sus excepciones, que es lo que acabamos de ver en la parte de arriba, cuando van con G, por ejemplo, elegir, coger, proteger, estratagema, exagerar, tragedia, etc. Tenemos otras que son con la letra K. Eso creo que es muy fácil. Por ejemplo, kilo, kilómetro, kilogramo, son fáciles, ¿no? Doble L, pestillo, cepillo, camilla, pastilla, todo lo que termina en illo o illa lleva doble L. Con M, antes de P y antes de la B, por ejemplo, acá tenemos MP siempre, también, no podemos decir tan con N, también, ni siempre, ¿no? Siempre con N. Antes de la N, por ejemplo, va la M. Por ejemplo, omnipotente, solemnidad y gimnástica. Excepciones también hay: connotable, ennoblecer, innombrable, sin número, perenne, etc. La N también creo que es más fácil. N antes de la V, si la otra era MB, esta es NV. Así deben de ir, no se pueden combinar en estos casos, ¿no? Que siempre van juntas. Invento, envidia, invocar. Letra Q. En las siguientes formas verbales que terminan en car, por ejemplo, buscar, cambia con Q, busque en pasado. Pescar, cambia pesqué en tiempo pasado. ¿Ok?
Igual sus formas imperativas, busque, busque, busquen, pesque, pesquen. ¿Ok? Vamos a avanzarle un poco más. La R, doble cuando el sonido es múltiple entre vocales, carrera, barril, arroyo. Pero si el sonido es múltiple y está entre vocales y consonantes, entonces aquí porque estaban entre dos vocales, A, E. Acá está entre dos vocales, A, I, y acá está entre la A y la O. Pero acá tenemos que está una vocal, una consonante, perdón, y luego está una vocal. De igual manera, consonante y luego está vocal. Entonces, alrededor, Enrique, de realizar, nos llevan doble R. Con S, palabras llanas, telas, andamos, penas. Excepciones, alférez, cáliz, lápiz. También todas las terminaciones de esa o isa, princesa, poetisa, como adjetivos que terminan en aso, eso, oso, uso, escaso, travieso, perezoso, difuso. Con terminaciones ísimo, ísima, también altísimo, grandísima, llevan S, ¿ok? El de la V es fácil porque se escriben con V todas las que terminan en ave, abo, eva. Evo, eve, iva, ivo. Ejemplo, grave, bravo, nueva, activa. Y V con los verbos andar, tener, estar en pretérito. Ejemplo, anduve, anduvimos, tuvieron, tuviste, estuviste, estuvo. Vamos un poquito más para allá. Este creo que es algo que les falla un poquito. El B, vayan, vaya, vayamos, vayan, que algunas personas llegan a usarlo con doble L. Bueno, aquí ya saben que debe de ser del verbo ir, debe de ser con Y, V e Y. De la X está también muy fácil, solamente los que empiezan con exa, por ejemplo, hexágono. Con el prefijo ex, ex esposo, ex colonia, ex presidente. ¿Ok? La Y, verbos que terminan en huir, construyo, influyes, huyo. Voy a avanzar un poco más, no sé que se me vayan a dormir. Reglas de la letra Z, aso, asa, pedazo, terraza, todos los que terminan con esas letras, con esas palabras, perdón, llevan Z. Todas las que terminan con ansa, esa, es, esperanza, grandeza, honradez, llevan Z. Estos son los acentos, pero esta parte de los acentos sí se las voy a dejar para que lo vayan ustedes estudiando cuando hablamos acerca de palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Solamente hay que identificar que llevan acento o tilde como ustedes lo ubiquen, pero hay unas palabras, por ejemplo, que tenemos aquí indicadas en negritas, les decía las palabras graves, agudas, graves, perdón, esdrújulas, diptongos, también nos habla de diptongos, sobre esdrújulas, palabras de una sílaba, monosílabas, por ejemplo, interrogativas y demás, exclamativas. Puntuación es lo que vamos a checar hasta el final. Mayúsculas, nombres propios. Acá les encargo mucho porque muchas actividades que he revisado cuando agregan su portada, escriben todo en minúsculas. Por ejemplo, Carlos en minúsculas, Platero, Madrid, etcétera, sus apellidos. Yo a veces digo, ¿no será como error mío o error de ustedes o error de la plataforma que supongamos mi apellido, por ejemplo, Álvarez, ¿no? Y que fuera con ese. Hay apellidos que se escriben con ese, pero el mío se escribe con Z, entonces a veces es cuando digo, ¿será que se equivocó este alumno o quizá en la plataforma lo dieron de alta incorrecto? No sé. En un momento.
Bien, entonces les decía, en esas portadas es cuando veo que a veces su propio nombre no, pues está en minúsculas, ¿no? O si estábamos hablando de los autores, por ejemplo, pues los nombres de los autores también deben de ir con mayúscula al inicio. Nombres propios, ¿ok? Nombres de países, nombres de, por ejemplo, cuando vamos a iniciar una frase, la primera letra tiene que ser en mayúsculas. Les decía, muchas veces pasa con sus aportaciones dentro del foro. Ahí es cuando digo, bueno, creo que aquí se les están yendo esos pequeños detalles. Son prácticas del foro aprendiendo ahorita. Y ya después, cuando tengamos el foro de la actividad integradora número 6, que es la siguiente semana, entonces ahí vamos a empezar a checar, pues esto más a detalle. Ahorita se los comento de manera general, pero sí me gustaría que ustedes lo consideren para la siguiente. Y entonces así ya no se vean afectados con esa calificación porque tenían unos pequeños errores de ortografía. En interrogación, exclamación, por ejemplo, cuando ustedes están compartiendo la pregunta, no sé, si en mi familia hay alguien que habla alguna lengua indígena, entonces a veces nada más incluimos la última, el último signo de interrogación o el último signo, sí, pues sí, signo de exclamación, por ejemplo. Qué gusto verlos en esta nueva semana. Éxito. Y solamente agregan el final. Acuérdense que va al inicio, que va al final, deben de ir tanto como que abre y como que cierra, ¿no? Dentro de la frase. Los guiones, en caso de que ustedes tendrían que separarlos por sílabas primero, por ejemplo, cuando dentro de un texto, lo importante es que acá la misma herramienta de Word o sus propios celulares, bueno, les permiten que no se separen las palabras, ¿no? Sino que vengan completas porque tiene un texto justificado. Entonces, acá no habrá tanto problema, solamente en caso de cuando necesitemos separar alguna palabra, tenemos que separarla por sílabas, no tanto de que, pues hasta aquí llego hasta la E y luego, por ejemplo, insectos, ¿no? Y separo hasta aquí, inse, y luego tos, lo pongo abajo. Bueno, ahí les digo, hay que tener cuidado. La ventaja es eso, que las herramientas que tenemos nos permiten no tener esta separación inadecuada. Acá los puntos, punto y seguido. Por ejemplo, tenemos en esta primera parte el punto y seguido, separa enunciados que se integran en un párrafo. Ejemplo, dieron un paseo, punto y seguido. La mañana era espléndida, pero seguimos hablando del paseo, ¿no? Entonces todo va relacionado, entonces solamente separamos con punto y seguido. Punto y aparte, cuando son dos párrafos distintos, y por ejemplo les indica integra dos párrafos, o las características de la sociedad de tal época, bueno, entonces ya hablamos de una característica, punto, y quizá quisiéramos hablar de otras características o agregar algo más, bueno, sería entonces en un párrafo distinto, pero sería punto y aparte. ¿Ok? La coma para separar dos o más palabras de una enumeración. Por ejemplo, acudió toda la familia, abuelos, coma, padres, coma, hijos, coma, cuñados, etc. Bueno, eso también nos sirve para separar oraciones de un enunciado, para estas expresiones. Esto creo que es algo que también les está costando un poquito. Cuando tenemos estas expresiones, van seguidas de una coma. Esto es coma, es decir, coma, o sea, no va junto, o sea, va separado, o sea, coma. En fin, coma. Por último, coma, y todas estas palabras. Sin embargo, también lleva una coma. Además, y una coma, y todas estas palabras les digo que ustedes usan mucho en su redacción, pero es ahí donde están teniendo como que esos pequeños detalles. ¿Va? Hay más explicación, pero les digo, solamente es para hacerlo un poco más rápido. Puntos suspensivos, aquí casi siempre no hay tanto como puntos suspensivos porque sus escritos son como más formales, ¿no? En caso de que fueran incompletas, quizá algunas frases, bueno, por ejemplo, ¿qué te apetece más? Leer, coma, ver la tele, coma, oír música y puntos suspensivos. Ahí como que no aplicaría tanto, pero en caso de que lo necesiten, pues bueno, acá están los puntos suspensivos. 2 puntos cuando vamos a hacer enumeración, ejemplo, 2 puntos. O preceden a las citas
textuales. Ya lo dijo Descartes. Esto es importante cuando vamos a hacer una referencia. Si estamos tomando en cuenta algún autor y nosotros queremos solamente indicar qué es la parte que nos gustó de ese autor, la idea la ponemos entre comillas, pero va antes la indicación de que ese autor lo dijo, dos puntos y después entre comillas la frase que a ustedes les llamó la atención y ya después obviamente lo van a explicar, ¿no? Aquí como viene el ejemplo, ya lo dijo Descartes, dos puntos, entre comillas, pienso, coma, luego existo, se cierran las comillas y punto final, ¿ok? Y bueno, tenemos punto y coma para dividir diferentes oraciones. Los pantalones, coma, grises, punto y coma, la camisa blanca. Perdón, me faltó desde arriba. La chaqueta es azul, punto y coma. Los pantalones grises, punto y coma, la camisa blanca. Porque estamos separando. Esto pertenece obviamente a la parte de la chamarra. Esta parte pertenece a la parte de los pantalones y entonces por eso separamos con punto y coma. Y la última es de las camisas, por ejemplo. ¿Ok? Para también punto y coma antes de las conjunciones, por ejemplo, más, coma, punto y coma, perdón. Pero, aunque, sin embargo, por tanto, por consiguiente, etcétera. Paréntesis, bueno, ya sabemos que queremos como que hacer una nota aclaratoria, ¿no? Entonces, por eso a veces lo ocupamos entre paréntesis para intercambiar dato importante, introducir una opción en el texto. Por ejemplo, indicarán el día en que haya tenido lugar o los días en que haya tenido lugar la baja, etcétera. ¿Ok? Bien. En caso de que se nos cierre la sesión, acuérdense que volvemos a ingresar con el mismo link para que sigamos platicando. Pero bueno, les decía, de manera muy general les estoy platicando esto porque obviamente es un tema bastante amplio que nos llevaría más allá de la hora que tenemos permitido. Pero les voy a compartir, como les decía, el material. Ustedes ahorita van viendo de manera general lo que estábamos hablando acerca de las reglas gramaticales para que entonces lo vayan mejorando. Pero sí es importante que ustedes realicen este tipo de actividades en la parte de la redacción, que vayan checando. Les decía, cuando les doy la retroalimentación, verifiquen previamente que sí ustedes estén teniendo claridad de lo que yo les estoy compartiendo. Voy a tratar de indicarles algunas opciones, quizá como de ejemplos que tuvieron algún pequeño detalle en cuanto a un acento o quizá que